Hola, buenos días a todos. Ya es la hora de volver otra vez al ministerio. Hace tiempo que no hago un vídeo. Pero bueno, ya me he decidido a hacer un vídeo bastante importante sobre los últimos días porque ya sabemos que hay mucha gente hablando, predicando, también algunos en la calle, como tantas religiones existen en ese mundo. Pero voy a hablar del tema, por decir así, la importancia de predicar el Evangelio. Porque hay mucha gente, muchas personas que están predicando otras cosas, como por ejemplo, sí, nosotros también a veces en su momento, pero hay una cosa que en todos los vídeos nuestros, tanto mío como la de mi mujer, su canal de Marianis, eh, la primera Corintios de 15 al 1 al 4, sabemos que nosotros siempre mencionamos en nuestros videos el Evangelio de la Salvación. Me refiero, ¿qué es lo importante? Que sirve de algo, o sea, ¿de qué sirve predicar sobre el anticristo, sobre la tribulación, sobre los tiempos venideros, sobre cómo uno comportarse, sobre todas las cosas del Antiguo Testamento, de los gigantes, del Enoch, de Moisés, de la ley, del Sabbat, de lo que Cristo hizo en su ministerio cuando estuvo en la tierra? Todas esas cosas están bien, todos esos temas bíblicos están bien, nadie las niega. Están bien conocerla y hablar de ella. Pero hay un requisito, por decir una cosa, que ¿de qué me sirve a mí conocer todas esas cosas si yo sigo perdido? Perdido me refiero en cuanto a la salvación, en cuanto a mi alma. Si una persona sabe todas las cosas, pero su alma sigue yéndose para abajo, para el infierno, ¿de qué le sirve predicar todas esas cosas? Por eso, nosotros siempre cuando predicamos nos centramos primero en el Evangelio. Vamos a empezar primero en 2 Tesalonicenses capítulo 2 con versículo 1 al 2. Porque para que veas que Pablo, que es nuestro apóstol, como dice Romanos 11:13, que es el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo lo menciona. Por ejemplo, os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. O sea que, vamos a ver, esas palabras, ¿qué quiere decir? Que no tenemos que ser conmovidos, ni conturbados, ni por espíritu, como muchas religiones dicen que les han dicho un espíritu, les han dicho tal, o les han dicho tal, o por palabra, como en muchas religiones que predican cosas que no son, ni por carta, que hay muchos que escriben libros y cosas así. Por eso nosotros nos ceñimos a la escritura, que está bien escribir cosas, pero cuando uno escribe lo que no está bien, lo que no se conecta bien con las escrituras, pues mal. Entonces, ¿por qué insisto con eso? Vamos a ver. Si, si nos vamos, por ejemplo, al principio del primer libro de Pablo, el Romanos, donde nos dice que porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles. Entonces, vamos a ver. Romanos 1, ¿cómo empieza? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el Evangelio. ¿Qué dice Pablo? Sobre todo, separado para el Evangelio. Esa es una cosa importantísima para el Evangelio, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo, el Señor nuestro, cual fue hecho de la simiente de David según la carne. Según la carne, porque aquí no él lo dice de tapar, pero se entiende que es Dios hecho carne. Y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado. O sea que, atentos, hemos recibido la gracia, y no pongo apostolado porque esto era solamente para ellos, para los apóstoles, no es para nosotros, es para los 12 apóstoles. Para obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre. Esto es lo importante, a la fe. Obediencia a la fe. Eso es sobre todo importante.
obediencia a la fe, y él habla del Evangelio, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Vale, muy bien. A esto le dice a los romanos, pero llama a los que son llamados a ser santos. Acordaos que romanos eran gentiles, que entramos todos nosotros allí, no solamente ellos. Pero vamos carta a carta, así. Vamos a ver algunas cartas. Como por ejemplo, 1 Corintios, vamos a ver cómo empieza. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermanos Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea que él escribe a la iglesia. 2 Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Otra vez a la iglesia. O sea que si nos centramos, Pablo siempre cuando empieza sus epístolas, Pablo apóstol no de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de entre los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galicia. Él siempre se dirige a un concreto grupo de personas. Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y fieles en Jesucristo. O sea que fijaos. Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, todos los santos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Filipenses. Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos hermanos fieles en Cristo. Tesalonicenses. Pablo, hermano Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, que Dios es Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea que vemos que hay alguna diferencia, que Pablo siempre, cuando habla en sus epístolas, habla a los santos, a los que están en grupo en Cristo o a las iglesias. Por eso es tan importante entender que Pablo, siendo nuestro apóstol, también sus epístolas están dirigidas a los que estaban con él, que no lo rechazaron, que aceptaron su evangelio. Entonces, Pablo también, ¿de qué sirve entonces toda esa predicación de las religiones? Si Pablo vemos que lo que él está hablando a los gentiles, porque él mismo fue puesto en el ministerio por el mismo Jesucristo, ¿vale? Mira lo que nos transmite Pablo en Colosenses, capítulo 3, con versículo 16. A ver si lo encuentro aquí. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo mora en vosotros ricamente en toda sabiduría. Y atentos a esto. Enseñándoos, ¿vale? Enseñándoos. ¿Está bien? Enseñándoos. Quedaos con esta palabra. O sea, que a nosotros, ¿quién nos enseña? Porque vosotros podéis aprender humanamente, sea de lo que sea, pero realmente las cosas espirituales nos las enseñan, ahora lo veremos qué. Las cosas espirituales, espiritualmente hablando. Esto es hablando espiritualmente. ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Vale? O sea que enfatizo, ¿de qué sirve saber todas esas cosas? Por eso para nosotros lo más importante es hablar del evangelio predicado al apóstol Pablo, revelado por el mismo Cristo. Y no hay que añadir nada más. Mirad, en capítulo Juan 19, versículo 30, nos dice, y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea que Cristo, cuando dice, consumado es, Él hizo todo al 100%. Nosotros no podemos añadir nada a su sacrificio, ¿vale? Por eso, Hechos 20 con 28, vamos a ver qué dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreedores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. O sea que Él nos compró
con su sangre. Entonces, por eso mismo, nosotros no sirve de nada hacer cosas, añadir cosas a la salvación. Entonces, volviendo un poco atrás, ¿de qué sirve conocer uno todas esas cosas de la Biblia si sigue siendo perdido? Porque lo importante, o lo mejor dicho, lo crucial en este tiempo de gracia que estamos, es entender de qué va la salvación. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Cristo derramó su sangre y nos compró. Por eso es el evangelio predicado al apóstol Pablo. Él nos salvó de las garras del infierno, de las garras del maligno, ¿vale? Entonces él pusiéndose la cruz de buena voluntad, derramando su sangre. Vamos a entender una cosa. En el Antiguo Testamento los judíos hacían sacrificios de animales derramando sangre por perdón de los pecados, pero era temporal. Por eso mismo Cristo, como dice el libro de Hebreos, hizo un sacrificio que vale eterno, una sola vez. Entonces, enfatizo, ¿de qué me sirve a mí entender toda la escritura, pero seguir siendo perdido? ¿O a ti de qué te sirve si no salvas tu alma? Por eso, primero y primordialmente en la predicación, lo que es más importante es, como dice, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no sabiduría de palabras, porque no sea vana hecha la cruz de Cristo. O sea que primeramente, por eso lo importante es predicar el evangelio. Esto es lo primordial. Siempre lo tengo aquí puesto. Primera Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. ¿Vale? O por ejemplo, ¿cómo entenderán esta gente, la gente que nosotros vamos hablando, predicando, cómo entenderán la doctrina sana si la gente está perdida y sin guía? Por eso el Colosenses 3:16, porque el mismo, para que nos enseñe. Vamos a verlo otra vez. Corintios 3:16. ¿Qué dice? La palabra de Cristo mora en vosotros. O sea que la misma palabra, ¿qué dice? La misma palabra de Cristo mora en nosotros. ¿Y quién es la palabra? Cristo. ¿Quién es la palabra de Cristo? La Escritura. O sea, lo que también, ¿quién dice más? Que el Espíritu Santo mora en vosotros. O sea que es lo mismo, que el Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas. Pero ¿cómo llega una persona a tener ese Espíritu Santo? De eso hemos hablado muchísimas veces. O sea que, mira, primero vamos a ver el Evangelio. Primera Corintios. Una persona, nosotros por eso nos enfatizamos toda la predicación en ese tema, en el Evangelio, que es lo primordial, para que la gente entienda qué hizo Cristo. Empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, porque tenemos que estar firmes en él, sin declinarnos de ningún otro lado. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Esto es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, igual que yo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las Escrituras. Todo el mundo cree esas cosas, pero hay que entender una cosa, ¿cómo murió Cristo? Porque realmente en la traducción original dice cómo murió, no que Cristo murió, sino que dice cómo murió. Porque como he leído antes en Hechos, Él nos compró con su propia sangre. Por eso hace falta derramamiento de sangre. O sea que lo importante es eso. Y como he dicho antes, que Cristo lo hizo todo en la cruz, cumplido es, Él lo cumplió 100%. Por eso llega a tener sentido también el Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Esto es lo que nos enseña a nosotros y nos guía. Por eso mismo, para que uno tenga ese Espíritu Santo, primero tiene que aceptar el Evangelio de la salvación, porque si uno lo rechaza, el Evangelio de salvación le ocurre lo mismo que está diciendo Pablo.
Segunda Tesalonicenses capítulo 2, vamos a ver desde el 10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues enviará Dios a ellos eficaces de engaño para que ellos crean la mentira. Por eso digo que por mucho que hay muchos, según llaman ellos, pastores, entendidos de la Biblia, de todo tipo de religiones, por mucho que ellos se esfuerzan o lo que sea, que prediquen lo que prediquen, si no hablan del evangelio de sangre, el evangelio de la primera Corintios 15, 94, sigue siendo perdidos. Por mucho que ellos dicen que entiendan las escrituras, ¿de qué les sirve si se van a ir para abajo? Están perdidos, no les sirve de nada. Por eso lo importante es hablar de la salvación, para que las almas se salven. Y como hemos dicho, Cristo lo hizo todo en la cruz. Por eso tiene sentido las palabras de Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que entendemos que estamos viviendo en el tiempo, primeramente en tiempo de gracia. Y estamos salvos por fe, porque es un don de Dios. Es un don de Dios. Por eso, al que le falte la fe, que se lo pida a Dios, porque Dios se la da, pero se lo pida si le falta. Por eso es importante entender eso. Cristo lo compró todo. O sea, si alguno dice, no, pero yo también tengo que hacer obras. O sea, que tú te quieres hacer co-salvador con el Cristo. Si quieres decirme tú que tú también tienes que hacer parte del sacrificio de Cristo para que seas salvo, o no confías en que Cristo lo hizo todo. Yo creo que es Cristo siendo Dios fue más que capacitado para hacer la salvación a 100% él mismo solo. Por eso, para terminar ya más o menos por aquí, vamos a ver también Romanos 8, 9. Más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, los que llegamos a ser salvos. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso he dicho antes, ¿ves? El Espíritu de Dios mora en nosotros y Él mismo nos está enseñando. Pero por eso hay que aceptar el Evangelio, para que sea el alma sellada y que el Espíritu llegue a morar en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que los que no tienen ese Espíritu, no le pertenece. Entonces, si no le pertenece a Cristo, ¿de quién son? Porque en el mundo este es como dijo Cristo, o hay uno o hay otro, o hay un amo o hay otro. O sea que si uno no es de Cristo, ¿qué dice? Como dice el Belial, ¿no? En el sermón del monte, como lo llaman, ¿no? ¿Sí? Es de Belial. O sea que cada uno sirve al que le sirve. Por eso la importancia de predicar primeramente el Evangelio. Y una vez que una persona entiende, así como dice la Escritura, ¿cómo irán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo sabrán si no hay nadie que les hable? Una vez que entienden el Evangelio, la importancia del Evangelio, y lo aceptan de corazón, porque la clave es aceptarlo, aceptar de corazón el Evangelio, de corazón por fe. Por eso vamos a leer ahora Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por eso es gratis. Porque siendo gratis nosotros no podemos añadir nada. Porque si tú lo aceptas, pero dices que tienes que poner algo de tu parte, ya no es gratis. Ya no es un don gratuito. Porque un don es que tú no haces nada. Simplemente aceptarlo por fe. Por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Aquí lo vemos, por propiciación por la fe en su sangre, por fe en su sangre. Esto es lo importante que la gente tiene que entenderlo. Lo mismo que tengo ahí puesto. Bueno, esto es lo importante. Entonces, voy a leer otro texto para que me entendáis a lo que voy, porque si hay muchos de vosotros que estáis metidos
concretamente en algo. ¿No queréis cambiar? Mirad. 1 Corintios 1:21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agrado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, que, ¿qué dice Pablo aquí? Pablo dice que incluso él quería agradar a Dios, incluso salvar a los que se llaman ser creyentes, porque Pablo le predicaba a los creyentes. La locura de la predicación. Porque hay muchos que son creyentes, pero como hoy en día se llaman cristianos, pero son salvos. Esta es la diferencia, porque hay muchos que creen, como dice en Santiago, que hasta los demonios creen y sin embargo no se salva, ellos tiemblan. Por eso la importancia de predicar el Evangelio de sangre de 1 Corintios 15, 1-4. Porque lo demás está bien, pero no te salva. Te salva el Evangelio, la sangre de Cristo derramada y tu fe en ello. Bueno, eso fue todo. Enfatizar un poco el Evangelio porque es nuestro objetivo. Así como dice Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio.